Bienvenidos a la sexta clase del curso de álgebra. En la clase pasada estudiamos el método de factorización al completar el cuadrado de un trinomio. En esta ocasión aprovecharemos para realizar un ejemplo y esclarecer el método. Se tiene el trinomio 3x cuadrada más 12x menos 6 y debemos factorizarlo al completar el cuadrado. Lo primero es identificar el coeficiente de x cuadrado y factorizarlo por término común, de forma que expresamos el trinomio como la multiplicación de 3 por todo el trinomio dividido entre ese mismo número. Una vez más lo simplificamos, procedemos al siguiente paso. Necesitamos determinar el valor de k al igualarlo con el término propuesto y despejando obtenemos que k vale 1/3. Por conclusión, k cuadrada vale 1/9. Ahora añadimos el término k cuadrada a los términos ya obtenidos. Para no alterar la expresión, lo restamos de manera que la suma de ambos resulte en 0 y sumar 0 una expresión jamás la altera. Escribimos el resto de términos posteriormente. Ahora estos tres sumandos tienen la estructura de un TCP o trinomio al cuadrado perfecto, de forma que los podemos factorizar como tal, resultando en la suma de x más k elevado al cuadrado. Y escribimos las constantes restantes. El último paso es simplificar las constantes, dando un resultado de menos 19/9. Finalmente escribimos el resultado en el cual queda compuesto por un binomio al cuadrado y un término independiente, es decir, que no está multiplicado por ninguna potencia de x, que es nuestra variable de interés. Por último, estudiaremos un producto notable para factorización. Si bien no simplifica la expresión, sí puede resultar útil en ciertos casos. La suma de dos números elevados a una potencia enésima. Se podría decir que es un caso general de la suma y diferencia de cubos. Lo primero es identificar los términos a y b, y colocar un factor que contenga ambos números sumados. Posteriormente crear un factor que empezando por a elevada a la potencia n-1 contenga el número a elevado a una potencia menor en una unidad en cada término. A partir del segundo término aparecerá multiplicando el término b y aumentará en 1 su potencia en cada término hasta llegar a n-1. Los signos de cada término serán alternados en este caso dado que se está factorizando una suma. Para el caso de la diferencia de números elevados a la enésima potencia, el método es el mismo. El primer factor será una suma o resta de a y b, en este caso resta, y el segundo factor tendrá la misma estructura, con la diferencia de que en este caso los signos de todos los términos serán positivos. Para aclarar un poco el tema, realicemos un ejemplo. Factorizaremos una suma de términos elevados al cubo utilizando las fórmulas anteriores. Lo primero es identificar el ejemplo como una suma y recordar la estructura de la fórmula anterior. Debemos expresar la ecuación de una forma que asemeje lo más posible a la estructura de la fórmula propuesta, de manera que descompondremos al 64 en sus factores primos y lo representaremos como una potencia de 2. Sin embargo, necesitamos que tenga un exponente al cubo, de manera que utilizando las leyes de las potencias, lo expresaremos como 4 al cubo, de forma que el binomio puede ser expresado como x cúbica más 4y al cubo. De esta forma es posible identificar a x como a y al término 4y como b. Finalmente solo debemos conformar los factores como la suma de a y b, que serían x más 4y, multiplicando al polinomio cuyas potencias en los extremos serán n-1, es decir, 2. Observando la estructura nos damos cuenta de que el término medio es el único además de los extremos, de modo que concluimos con el término b al cuadrado, o lo que es lo mismo 4y al cuadrado. Finalmente solo debemos simplificar los cálculos restantes y la factorización ha concluido. Hemos llegado al final del video. Si el video te ha resultado de utilidad y te ha gustado, no olvides dar like y compartirlo. Suscríbete y da clic a las notificaciones para saber cuando subo nuevo contenido. De momento me despido y nos vemos en la siguiente clase.